a Bresci, algunos ya me conocen, algunos papás no sé si me conocen, soy la directora del colegio. Nos hemos tenido que repartir los preceptores y algunos los profes también, hay varios profes, y Verónica, que es la regente, está en el otro taller, porque nos hemos dividido entre las dos. Les comentamos que hoy tenemos el placer y el honor de tener acá con nosotros a Pablo y Sofía Barrios. Ellos son pastores de jóvenes de la Iglesia Bautista de Covimed y son genetistas. Después ellos se van a presentar bien. Y también tenemos a nuestro profesor, pastor de formación en valores, que es Gustavo Prieto, que él también después nos va a comentar algo, si puede. Y bueno, estamos muy contentos de poder hacer este congreso, que todos los años lo hacemos, es un congreso de líderes, porque creemos que cada uno de ustedes, chicos, desde el que está en primer año hasta el que está en quinto, son potenciales líderes, o ya lo son, ya son líderes. Nosotros queremos ayudar en esa formación de poder ser líderes, líderes para poder servir al Señor, y en lo que ustedes quieran hacer también. Así que estamos muy contentos de poder hacerlo. Este congreso se llama Libres para Circular, libres post pandemia. Vamos a ver de qué se trata, pero estamos muy, muy contentos, hemos orado mucho, nos hemos preparado, estamos listos, muy expectantes para escuchar. Gracias a las familias por también poder participar, a los chicos que se han conectado. Es muy valioso, es muy, muy, muy valioso. Pero ahora sí vamos a presentar a Sofi y a Pablo. ¿Qué nos tienen para decir en esta mañana? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. La verdad que divertido, interesante y desafiante participar de este congreso. Yo soy Sofía Carvajal y me gustó que ya entró mi tocaya de nombre, que recién vi que entró Sofía, y entró mi tocaya de apellido, que entró Sol Carvajal también, así que bienvenidas mis tocayas. Yo soy Pablo Barrios, buenos días a todos, gracias por conectarse, la verdad que nos encanta tener tantos chicos que se están interesando en formarse y además de tener una linda charla como vamos a tener ahora. Bueno, yo le presento a Sofi. Sofi está haciendo un doctorado en CONICET, ella está investigando, los que no estuvieron en la charla pasada, está investigando en genes de zanahoria, los que vieron la charla pasada, cómo cambian los colores de la zanahoria, y bueno, ahora vos presentame. No. Bueno, y él es fan, no mentira. Él también estudió genética, pero se dedicó a la parte privada y está trabajando en una empresa donde hace diagnóstico de virus, pero en plantas. En vid, en la planta de la uva, él hace los diagnósticos de virus para bodegas. Así que, bueno, lo gracioso es que nosotros siempre vamos juntos a la par, hemos estudiado juntos, éramos compañeros de la facu y vinimos y trabajamos en el mismo laboratorio, solo que yo hago una cosa y él otra, pero estamos en la misma mesa. Así que bueno, siempre juntos y ahora nos ven acá en esta charla. Así que bueno. Bueno, lo primero que les quiero decir es que del jueves pasado tenemos una hijita que se llama Olivia que está acá y otra que está arriba, pero Olivia la van a ver probablemente hoy porque está medio peota. Pido disculpas de antemano. A ver, lo que les iba a decir es que de la vez pasada yo estaba un poco nerviosa por cómo era el asunto de las charlas, que no se ven las caras y todo eso, y no presté mucha atención al chat. Y después, cuando se cerró la charla, yo vi los chats, había un par de preguntas ahí, gente saludando, y bueno, primero pedir disculpas y decirles que hoy vamos a estar atentos, somos dos, así que vamos a estar atentos al chat. Así que cualquier duda en cualquier momento pueden frenar y preguntarnos, ya sea levantan la manito, los vemos y nos dicen o activan los micrófonos o por el chat. Estamos para responder preguntas, así que por favor no se queden con dudas. La pregunta que tengan, no hay preguntas tontas, chicos, escuchen esto, no hay preguntas tontas. Todas las preguntas que quieran hacer, háganlas, no hay problema. No se queden, lo mejor que pueden hacer es no quedarse con la duda, es lo mejor que pueden hacer. Y nosotros estamos para eso hoy, así que los esperamos acá con las preguntas, ahí señalan. No sé si ahí en el chat, en el claro. chat. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar hoy. La charla de hoy... Nosotros pensamos, ¿qué puede atraer o tal vez llamar la atención en una charla cuando hablamos de genética?
y pensamos, si hablamos de zanahorias va a ser aburrido. No, mentira. Si hablamos de coronavirus ya estamos recansados de eso. Y si hablamos ¿qué tal si hablamos de cosas más interesantes? No sé si algunos habrán visto la serie CSI en la tele, que se dedica a investigar escenas de crimen. Bueno. Hoy les traemos un poquito de genética forense. ¿Bien? A ver, compartimos la presentación. Esperen un momentito. Ahí se los pongo. Bien. ¿Estás compartiendo? Ahí está. Ahí estamos. Ahí ven, ¿verdad? Sí. Sí. Espectacular. Bueno, la charla de hoy, nosotros nos gusta poner títulos raros. La semana pasada fue X-Men, ficción o realidad. Bueno, hoy el asesino fue el mayordomo. Así. Hoy vamos a hablar un poquito de genética forense y de criminalística, ¿no? Bueno, la primera pregunta que surge cuando hay una escena del crimen o hay un asesinato es ¿quién murió? ¿Estamos? ¿Qué dice ahí arriba? A ver si se ve. Ahí dice quién murió. Esperen que el Pablo está en el primer día que presenta un PowerPoint en Zoom, entonces le está pasando lo que a mí me pasó el jueves pasado, el viernes pasado. Es que no se puede ver. Listo, perfecto. Resulta que a nosotros nos aparece una barra, entonces yo no veo parte del PowerPoint. Bueno, y eso pone un poquito nervioso, porque es la guía práctica y estamos en medio. Bueno, entonces, ¿quién murió? La primera pregunta que nos surge cuando vamos a una escena del crimen es, que por cierto nosotros no vamos a ninguna, ¿no? Ninguno se dedica a la criminalística, pero bueno, un genético forense. Pero sí sabemos de qué se trata. Sabemos de qué se trata. Pero bueno, la primera pregunta es ¿quién se murió? Entonces, ahí hay como dos grandes ramas, ¿no? Primero, si el cuerpo que encontramos es un esqueleto, tenemos varias maneras de identificar o de saber caracterizar ese esqueleto, ¿no? ¿De quién se trataba? Lo primero es el sexo. Resulta que cuando ven un esqueleto, la manera más fácil de determinar, y es muy certera, es el ángulo en la pelvis. Ahí yo les puse una imagen en donde están los ejemplos de masculino y femenino. Resulta que en el esqueleto, cuando se forman los huesos que forman la cadera, que se llaman coxales, donde se fusionan, para los varones, ese ángulo, ven el ángulo azul, aquí, ese ángulo es menor a 60 grados. Perdón, entre 60 y 80. ¿Sí? Pero en las mujeres, en las caderas, como los esqueletos de las mujeres tienen que parir bebés, o así están, no sé cómo decirlo, pero bueno, desarrollados, las caderas de las mujeres son más amplias. Y fíjense que ahí el ángulo en la cadera de una mujer va de 80 a más de 80, ¿sí? Es grande la diferencia, aunque sean niñas o más grandes, se puede diferenciar si es un esqueleto masculino o femenino, ¿no? Entonces ya sabemos el sexo. Claro, de esa manera ya sabemos si fue varón o mujer el esqueleto que está ahí. Bueno, lo siguiente es la edad, para poder caracterizar ese esqueleto. Bien, aquí lo que vamos a revisar es una serie de partes. Todos sabemos, todos nos damos cuenta que a medida que, desde que fuimos bebés hasta que fuimos adultos, hubo una serie de cambios en nuestro cuerpo. Y no es que solamente crecimos en tamaño, o no es que solamente nuestros huesos se alargaron, o se estiraron, o se engrosaron, sino que también hay una serie de cambios dentro de la estructura de los huesos que va siendo acorde a la edad. Por ejemplo, cuando un bebé, los huesos de un bebé generalmente son un poco más flexibles, un poco más elásticos, un poquito más cartilaginosos. Sí. Ahí, en la imagen que ustedes ven lo que dicen metáfisis. Cuando uno es niño, ese pedacito del hueso es el que sigue creciendo. Entonces se mantiene como cartílago, son discos de cartílago, claro. ¿Sí? Y a partir de ahí crece. Claro, llega un momento como a los 24 o 25, y ya no vamos a crecer en altura, entonces esa metáfisis se calcifica, deja de ser cartílago y ya no puede crecer más. Entonces ahí es un primer paso para saber si es más niño o es más grande, ¿no? Si vemos que en esa región está como tejido cartilaginoso u óseo, podemos definir más o menos en qué rango de edad está. Si quieren, si no saben qué es el cartílago, es cuando comemos el huesito del pollo,
cuando comemos la pata del pollo, esa cosita blanca que la sacamos con los dientes y la arrancamos, O lo que la, tenemos en la podemos masticar y tragar. Eso es el cartílago. O El lo que hueso es tenemos- lo que no podemos masticar y tragar. O lo que tenemos en la oreja, en la punta de la nariz. eso es cartílago. Bueno, una cosa importante es que el cráneo de los bebés aparece como cartílago al principio del nacimiento. Entonces, Son muy graciosos. a medida que va creciendo, el cartílago se va calcificando hasta que se termina de sellar. Entonces, son cosas que a nosotros nos van a decir qué edad va a tener el cuerpo que encontramos. Ahora, Por eso estoy acá. ¿De qué se ríen? Ahora, a medida que avanza la edad, nosotros tenemos menos indicios. O sea, si yo veo un cuerpo pequeño, voy a saber qué edad estamos hablando. Entre los 3 años, entre los 0 y los 3 años, la capacidad de definir la edad de un cuerpo es mucho más fácil. Pero a medida que avanza esa edad, es cada vez más difícil, porque hay cada vez menos cambios que se realizan en el cuerpo. Como Sofi dijo recién, a los 25 años ya terminamos muchos cambios en los huesos. Ahora vamos a ver esto. Bien, les decía recién lo de la metáfisis. La epífisis es la parte de la puntita del hueso. ¿Vieron cuando se une la tibia y el fémur, que son los dos huesos de la pierna, tienen unas puntitas? Esas son las epífisis. Esas epífisis se van gastando con los movimientos. Entonces, el nivel de desgaste que tenga en esa epífisis me va a ir diciendo también qué edad puede tener. Otra de las pistas que nos va a decir la edad es en el cráneo. ¿Vieron cuando nace un bebé que tiene un agujerito acá que le dicen, no le toqué, que ahí está el cerebro? ¿Viste? Bueno, es verdad, nosotros nacemos con un agujerito acá para que nuestro cerebro se pueda expandir y claro, la caja craneana, la bóveda craneana también se expande. Claro, porque si imagínense si el cráneo viniera ya como una caja dura, cuando el cerebro empieza a crecer, la caja no va a crecer. Entonces, la caja craneana es de cartílago y a medida que va creciendo el cerebro se va calcificando porque va a ir creciendo. Bueno, cuestión que llega un momento que esas liñitas donde se unen los huesos que forman la bóveda craneana se terminan de unir. Esas se llaman suturas, ¿no? Entonces, viendo la sutura esa, que es la unión entre los huesos del cráneo, si tiene o no cartílago y qué nivel de cierre, eso también me da un indicio de la edad de ese esqueleto. Tenemos también, vieron que hace un rato decíamos de esta parte de la cadera, bueno, la unión de esos dos huesos, ahí en el frente, sí, se llama sínfisis del pubis. Y también, cómo esté esa sínfisis pubiana, si tiene, qué nivel de desgaste tiene, nos va a dar una pista en la edad. Sí. Y por último, tenemos también las piezas dentarias. Las piezas dentarias, claro. Nosotros tenemos un ritmo al cual van apareciendo las piezas dentarias. Ustedes saben que tenemos denticiones, lo que llamamos los dientes de leche, después se nos caen los dientes de leche, después tenemos la dentadura que vamos a tener por toda la vida. A veces entre los 12 y 16 años nos sale una muela acá que se llama la muela de juicio. Bueno, todo eso indica la edad a la que pertenece cualquier persona. Esa es la edad biológica. Ahora, lo que decía Pablo hace un rato es, cuando son bebés, cuando son chiquititos, Cuando son niños también. el margen de error es mucho más chico. Es decir, cuando tiene entre 0 y 1 año y medio, yo puedo detectar la edad con más certeza, con más exactitud. Cuando ya vamos hasta los 5 años, tengo un margen de error de 1 año. En la adolescencia, yo tengo un margen de error de 2 a 3 años. Y en la adultez, hasta 5 años. De 5 a 10 años. De Sí. 5 a 10 años. O sea, un esqueleto adulto, yo puedo decir, tiene 30 más menos 10. O entre 25 y 35. Claro, ¿sí? entonces, ¿Por qué se imaginan que es esto? ¿Alguien se anima a decir? A ver si tenemos algún voluntario que hable. ¿No? Bueno. Bueno, como le decíamos el Pablo recién, Ahora, la próxima elegimos uno, ¿eh? la próxima al azar. La Sí, próxima ¡pum! elegimos Ya están todos los huesos hechos Ahí está. y completos. Sí, todos los dientes y todo. Ajá, sí, exactamente, porque están todos los huesos. Pero además, ¿qué pasa con los cambios entre 0 y 2 años? ¿Y qué pasa con los cambios entre 30 y 35 años? ¿Son los mismos? ¿Es la misma tasa de cambio?
Cuando uno es chiquitito tiene muchos cambios muy rápidos. Le crece, se le cierra la cabeza, se le ve tal cosa, tal cosa, tal cosa, muchos cambios. En cambio, cuando ya estamos grandes, ya el cuerpo se estabiliza, no tiene tantos cambios. Tiene más bien desgastes, pero no cambios estructurales. Paréntesis, por eso es importante, chicos, que en la adolescencia ustedes hagan actividad física, porque todo lo que van a tener después de los 25 años no cambia más. Claro, ahí ya empieza la curva de decaimiento, digamos. Entonces, que hagan actividad física, que tengan una buena salud de alimentación y todo ese tipo de cosas, porque después, bueno, a los 25 años lo que hicieron. Listo, ahora que dure hasta que sea anciano. Bueno, cuestión que igual, una de las cosas importantes es que nosotros vamos a poder determinar una edad que es biológica, pero no es real. ¿Qué quiere decir? O sea, yo voy a determinar la edad, porque imagínense, voy a determinar la edad por el desgaste de los huesos. Ahora, si era un corredor, ponele, y desgastaba, no sé, no quiero tirar abajo los corredores, porque es buenísimo, pero no sé, si tenía una actividad de mucho desgaste, quizá me da un indicio de que es más viejo de lo que en realidad. Bueno, igual nos fuimos de mambo con demasiada edad. Listo, pasemos. Ahora, ¿tenemos sexo, ¿qué pasa? tenemos edad? Tenemos sexo y tenemos edad. Pero ahora, ¿qué pasa si el cuerpo que tengo, en realidad es un cuerpo que fue hace poco? O sea, que todavía tiene carne. ¿Cómo puedo identificar ese cuerpo? Nosotros le llamamos a esto partes blandas, para no decir carne. Claro. No es una carnicería. Partes blandas, porque ahora decimos partes blandas. Claro, partes blandas. Todavía tiene las partes blandas. Bueno, una de las herramientas que todos conocemos es la huella digital. ¿No? Lo curioso de la huella digital es que es única en cada persona, eso ya sabemos, y que fue un descubrimiento argentino. Sí, también. sí. Eso es buenísimo. No importa qué tan parecidas sean las personas, por más que sean gemelos, hay muchas pequeñas diferencias, aunque tengan el mismo ADN, que ya vamos a ver eso más adelante, pero no importa lo parecida que sean, igual hay unas pequeñas diferencias. Una de las diferencias que es muy importante es la huella dental. Que esto es La huella digital. la huella digital. Aunque tengan el mismo ADN, la huella digital, aunque sean gemelos y se hayan criado en la misma panza, la huella digital es diferente. Porque las temperaturas en los lados de las panzas son diferentes, porque las pieles se producen de diferentes maneras en cada cuerpo, por las posiciones, por lo que sea, las huellas digitales son diferentes. Así que eso nos permite identificar a cada persona. Y por último, también en esqueleto con partes blandas, tenemos las piezas dentales. Las piezas dentales son únicas en cómo se posicionan, y si hay un registro de eso, uno puede comparar e identificar con el registro que tenemos, ¿no? Ahora bien, y acá es donde entramos nosotros los genetistas, a la toma de muestras de ADN. Resulta que para tomar muestras de un esqueleto, se puede tomar muestra de los huesos y de los dientes. ¿Por qué de los huesos? ¿Alguien sabe? ¿Se les ocurre? Resulta... Esperemos que alguien a ver. responda, si no, señalemos. Es que no sé si no señalar así con el dedo malo. Bueno, dale. Bueno, resulta que la sangre se produce adentro de los huesos. Nosotros, aún en nosotros vivos, digamos, la sangre se produce adentro de los huesos. Y sobre todo en los huesos largos. O sea, en el fémur, bueno, en los de los brazos, en el esternón, en este hueso del medio, en las costillas, se produce la sangre. ¿Sí? Entonces, es una buena fuente de ADN. Si yo puedo entrar a un hueso y sacar un pedacito de médula, le voy a poder sacar el ADN. Y la pulpa de los dientes también, porque además, lo que tienen estos dos, es que lo de afuera protege muy bien lo de adentro. En el diente, toda la dentina protege muy bien lo de adentro, entonces se conserva bien la muestra. Ahora, si es un cuerpo con partes blandas, vamos a hacer el famoso hisopado, que se ha escuchado como 25.000 veces esa palabra desde que empezó la pandemia, ¿no? El hisopado es obtener células escamosas de alguna mucosa. Traducido. Vamos, es un poquito que lo voy a traducir. Células escamosas. Gracias por decirnos, Pablo. Sí, a las células que se van soltando o que se van liberando en tejidos que van creciendo. Por ejemplo, a ver, digamos que tenemos un muro de ladrillos. Las células escamosas, un muro de ladrillos viejo. Vieron que un muro de ladrillos viejo, generalmente los ladrillos de arriba, si no está bien protegido ese muro, los ladrillos de arriba se van despegando, se van soltando. Entonces,
Las células escamosas serían como los ladrillos del muro, de la parte de arriba del muro, que ya están despegadas, algunas están muertas, algunas se están descamando. Ahora, la piel, a diferencia de un muro de ladrillo, va creciendo de abajo hacia arriba. O sea, lo más joven está abajo y va creciendo hacia arriba, y lo más viejo está hacia arriba. Cuando uno hace un hisopado de una mucosa es cualquier tejido que tiene este tipo de... Está sacando esas células viejas, o esas células para poder después hacer un análisis de ADN. Y Bien. bueno, te mando, si querés, este que estoy viendo. Ahora, alguien está hablando y... Ahora, los principios básicos de la genética, que ya hablamos un poquito en la clase pasada, el taller pasado, pero les quiero mostrar ahora. Nosotros en las células tenemos el ADN, ¿verdad? Y el ADN tiene un montón de palabras complicadísimas que ya les dije la semana pasada que no les voy a decir, pero tiene escrito en ese ADN un código con estas letritas, A, T, C, G. Imagínense que es tan largo este código, mírenlo en la pantalla, Sí. que esto, si estuviera desenrollado totalmente, solo el ADN de una célula mediría 2 metros. Así que imagínense qué nivel de compactación que tiene dentro de una célula. A ver, para, lo que, no sé si se entendió, pero bueno, si nosotros sacáramos el ADN de una sola célula de nuestro cuerpo, mediría 2 metros ese ADN, si fuéramos capaces de desenrollarlo y verlo. O sea, sería más alto que nosotros. Más alto que nosotros. Y bueno, y si sacáramos todo el ADN del cuerpo, daría la vuelta al mundo. Bueno, esos datos más de... Entonces, en esos 2 metros tenemos este tipo de información que yo te estaba diciendo. Bien. Habíamos dicho la otra vez, pero repasamos ahora, que ese ADN es como un hilo que se va enrollando en un carretel y termina formando una estructura que se llama cromosoma. ¿Sí? Nosotros tenemos 2 cromosomas. No, 23. Para, 2 cromosomas de cada tipo. Tenemos 46 cromosomas en total. 23 me los dio mi mamá y 23 me los dio mi papá. Dato importante, dato de vital importancia. Para los próximos datos de vital importancia. Un cromosoma me lo dio mi mamá, un cromosoma me lo dio mi papá. Les expliqué la otra vez que la región de un cromosoma se llama locus. Y ahí se encuentra un gen determinado, ¿no? Por ejemplo, para ese gen yo voy a tener diferentes variantes. Las variantes de un gen son los alelos. Entonces, habíamos dicho, el factor sanguíneo, si es positivo o negativo, son los alelos del gen que es factor sanguíneo. ¿Entiendes? Claro, del gen RH. El factor sanguíneo es algo. Bien. Listo. Los alelos están ahí. Ahora, lo interesante es que el ADN no dice mi nombre ahí escrito. Fíjense que ahí dice Sofía Carvajal. Bueno, no es así. El ADN no tiene mi nombre. Entonces, ¿cómo es que yo, sacándole el ADN a un muerto, voy a poder identificar quién es? Y la respuesta a eso es que lo voy a poder identificar por comparación. Es decir, yo tengo que tener muestras previas contra qué comparar. Y ahí es de gran importancia la fuente de datos que tiene un país, ¿no? Si tiene fuente de datos de toda la población del ADN, o si tiene solo de los criminales, o si tiene solo de los familiares desaparecidos. Bueno, en función de la base de datos, yo voy a poder ir comparando el ADN que obtuve. Además, que es muy importante que los pasos que lleva adelante un investigador tengan en cuenta esto, porque estamos hablando de que eliminar. La investigación preliminar tiene que ver con obtener datos biológicos o de información acerca de todo lo que sucedió antes del deceso, o sea, antes de que haya sucedido este fatal accidente. Entonces, con esa información, después yo los datos post-deceso, post-mortem, los voy a comparar. Eso se llama investigación preliminar. Bien. Bueno, resulta que tuvimos la suerte de que en esa escena de crimen había una mancha de sangre y además en el cuerpo de la víctima encontramos abajo de las uñas células escamosas, como decía Pablo recién, que pareciera ser que se defendió. Es decir, el atacante la vino a atacar y ella se defendió con las uñas y quedaron células del sospechoso bajo las uñas. ¿Qué podemos hacer? Tenemos sangre del sospechoso o células del sospechoso o de las
o de la sospechosa también, bueno, podemos extraer ADN de eso y compararlo contra las personas que podemos pensar que sean sospechosas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la escena del crimen con la muestra de ADN y tenemos a los sospechosos que... Lo primero que hacemos es decir, ¿qué es lo que nos llama la atención de aquí? Primero, que tenemos la muestra, sabemos el ADN de la persona difunta, pero acá esta muestra de sangre que tenemos, o esas células que están bajo las uñas, no tiene el mismo ADN que la persona. Entonces, por comparación, como decía Sofía, nos damos cuenta que acá hay otra persona presente, o sea, otro ADN me indica a mí que hay otra persona. Bueno, ahí, a partir del ADN, es una técnica también muy escuchada en este tiempo que se llama PCR, que no vamos a explicar ahora. Pero no, bueno, dale, expliquemos. No. Bueno, pero cuestión que yo, a través de PCR, yo puedo ver estos gráficos de diferentes barras, ¿no? Entonces tengo, fíjense, la escena del crimen, la muestra del ADN del sospechoso 1, la del sospechoso 2. El sospechoso 2. ¿Quién lo dijo? Yo. Paloma, ya está para genética forense, Paloma, ¿eh? Exactamente, el sospechoso 2. Comparándolo, vamos a ver qué es ese, ¿no? Comparando los gráficos sería el sospechoso 2 Exactamente. con la muestra de ADN que sacamos del muerto. Exactamente. O sea, del... Sí, de la escena del crimen. Sí, eso, no me salía la palabra. La pregunta que hago, yo la hago, a ver, ¿qué estamos analizando ahí con respecto a lo que decía de cromosomas y ADN y eso? Pedacitos de cromosomas, pedacitos de ADN estamos analizando. Estos son pequeños, las PCR lo que hace es que selecciona pequeños pedazos del ADN que vamos a comparar. No puedo comparar todo el ADN, entonces elijo ciertas partes del ADN que me sirven para comparar con otros. Imagínense si nosotros comparáramos, para ver si un sospechoso es culpable o no, el grupo sanguíneo. Imagínense que de esos sospechosos tenemos la muestra de la escena del crimen es AB positivo, y tenemos un sospechoso 1 que es 0 positivo, el sospechoso 2 que es B negativo, el sospechoso 3 que es AB positivo. Ahora, uno tranquilamente podría decir, mirá, por la muestra de sangre a mí me da que esa persona, el sospechoso 3 es AB positivo, y por lo tanto es el que está ahí, es el sospechoso del crimen. Ahora, entraría ese sospechoso y un tercio de la población mundial, claro, que tiene el mismo factor sanguíneo. Claro, exactamente. Entonces, claramente, el criterio de factor sanguíneo no nos sirve a nosotros para definir un calibre. ¿Por qué? Porque como dijo Sofi, vas a meter a casi toda la población que tiene ese factor sanguíneo. Entonces, aquí entra la genética forense, elige genes o locus, como decía Sofi, o alelos, que tienen una diversidad determinada. Porque acá vamos a empezar a meter una palabra nueva, diversidad. Entonces, la diversidad determinada de un alelo a mí me ayuda a poder encontrar este tipo de hechos. Si yo elijo un alelo como el de factor sanguíneo, que también tiene ese tipo de comportamiento a nivel genético, tampoco me va a servir, porque como dije recién, es AB positivo o negativo, o 0, la ausencia. Entonces elegimos generalmente una serie de marcadores. Por cada línea que están viendo aquí, estamos viendo un marcador diferente. Una serie de marcadores que sabemos que son diversos. Y además, que son diversos, sabemos que si una persona tiene la totalidad de esas combinaciones, es muy probable que esa persona sospechosa sea la culpable. Pero no quiero adelantar otra cosa, porque estamos hablando, acá en realidad no estamos diciendo que la persona sospechosa 2 es la culpable. Estamos diciendo que la sospechoso 1 y la sospechoso 3 no son culpables. Es diferente. Dato de vital importancia para la explicación posterior. Y ahora vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. Bien. Resulta que la genética forense tiene una parte que es esta parte de la criminalística, ¿no? Como vimos recién, en un caso puede resolver de esa manera la genética forense. Pero tiene otras aplicaciones, que son las pruebas de paternidad, que usan esta misma lógica, diciendo, saco muestra de ADN del papá, de la mamá, de las posibles mamás o de los posibles papás, ¿no? Y del hijo. Y yo comparando esos pequeños fragmentos de ADN que decía Pablo recién, yo puedo saber si es o no
Recuerden que un hijo es la combinación entre un padre y una madre. Entonces, en teoría, debería tener ambos juegos de esos pedacitos de ADN. Se ve acá en el gráfico, por ejemplo, el progenitor 1 tiene una raya, un espacio, una raya. Y si ven, el hijo tiene esas mismas, ¿sí? Y el progenitor tiene otras, y el hijo tiene esas. O sea que aquí vemos que claramente en este ejemplo, el hijo 1 tiene la mitad de los alelos del progenitor 2 y la mitad de los alelos del progenitor 1. Acá nos cabe una pregunta, ¿qué pasa si otro progenitor 1 tiene esos mismos alelos? ¿Puede pasar? Sí puede pasar, pero ¿sabés qué? Se eligen genes, como dije recién, que tienen una amplia diversidad. Entonces, es muy improbable que haya otro progenitor que tenga sus mismos alelos. Y si hay, tal vez esté en Tailandia. Esa es la diferencia. ¿Entienden la diferencia? Entonces, elegimos alelos que tienen una diversidad determinada dentro de la población que vamos a elegir como estudio. Y vamos a excluir a los que no son padres de esa población. Y ahora vamos a hablar un poco más de qué significa esto de excluir. Seguimos. Bien. Y otra herramienta es la identificación de personas. Esto es muy famoso. Esto es muy interesante porque esta es una muestra, una publicidad de la búsqueda de desaparecidos de la dictadura en Argentina, ¿no? Resulta que Argentina es un ejemplo mundial en la identificación de personas desaparecidas. Formó un equipo muy importante en la identificación de personas desaparecidas a partir de una base de datos muy grande, que son la gente que está buscando, y van comparando con la gente que cree puede ser una desaparecida, ¿no? Porque nosotros vemos series o películas de Estados Unidos o de primer mundo que vemos que el equipo forense es re capo, es re grosso, y es verdad, los equipos forenses de otros países son muy buenos porque tienen mucha tecnología, pero son muy buenos en identificación de crímenes que fueron con poco tiempo de suceso, del hecho. Ahora, lo importante para Argentina es que este equipo de antropología forense, que es un equipo independiente y que es muy grosso, desarrolló protocolos para el análisis de cadáveres que tienen mucho tiempo de descomposición. Entonces, este equipo es llamado, en muchos casos muy complejos del mundo entero, lo llaman para que vaya y preste sus servicios. Tiene mucho trabajo este equipo, no tiene una agenda muy apretada, o sea, imagínense que viene, va acá a Estados Unidos, lo llaman para que trabaje, lo llaman acá. Trabajó en casi todas las identificaciones de cuerpos en los casos de genocidios, en países con genocidios, por ejemplo en África, por ejemplo en Asia Oriental, lo llamaron para que vaya a trabajar para específicamente, claro, asesorando los protocolos de identificación de cadáveres, porque así se desarrolló acá en Argentina, la identificación de cuerpos. Y este equipo es un ejemplo para todo el mundo y para nosotros porque por la capacidad de trabajo que tienen en equipo, por la inteligencia que utilizan para desarrollar estas técnicas. Bueno, recuerden, la semana pasada yo hablé sobre un grupo que había hecho un trigo transgénico en Argentina, ¿no? Y ahora tenemos este grupo. Y queremos resaltar que en realidad en Argentina la investigación es muy fuerte. Hay veces que tenemos un poco de trabas tecnológicas, pero la verdad que hay desarrollos re interesantes y somos potencia en muchas de estas áreas, como es la identificación de personas desaparecidas. Sí. Así que bueno, no vamos a ahondar más ahí, pero que sepan eso. Bueno, ahora yo les traigo dos casos reales. Fíjense, ellos ven el puntero, lo ven, ¿no? Sí. Bien. Veamos acá, a la izquierda de su pantalla. Tenemos, en esta parte que dice hat, dice sombrero, y en esta parte que dice jeans, ¿está bien? Eso lo entendemos. Estas son dos muestras que se encontraron en la escena del crimen, en un sombrero y en unos jeans. Y si ven, estos son los nombres de los locus que se van a revisar. Los genes. D16, S539, ¿está bien? Están codificados. Y acá ahora vemos, B es de la víctima y S del sospechoso, ¿está bien? Claramente, aquí cuando vemos el perfil genético de la víctima, uy, se pasó. Es que no tenés que darle a la ruedita. Ah, perdón. Ahí. Listo. Cuando vemos el perfil genético de la víctima, claramente vemos que tiene un parecido muy grande con las pruebas de
que se encontraron en el sombrero y en el jean. Pero también vemos que hay un parecido muy grande en algunos genes del sospechoso. Este tipo de trabajo se realiza para ver con qué probabilidad estadística, porque acá ya estamos hablando de matemática, una persona es sospechosa, que es sospechosa pasa a ser culpable o no. Perdón. Si nosotros eligiéramos el último gen, no sabríamos a quién, no podríamos diferenciar de quién es el ADN, porque fíjense que el último gen tiene la víctima, el sospechoso y en las dos muestras. Lo importante también es ver qué genes tenemos ahí, que evaluamos, qué nivel de diversidad tiene esos genes, para ver la probabilidad de que sea de uno o de otro, ¿no? Y además evaluar más de un gen. Dale. Bien, el otro caso que traigo aquí a colación es, si ustedes, no sé, tienen entre 12 y 17 años, así que no sé si vieron la película La Pistola Desnuda 1, 33 y medio, de esas películas, que son parodias, son muy graciosas. Esta persona que vemos aquí se llama O.J. Simpson, es un ex jugador de fútbol americano, después se desarrolló como actor, hizo estas películas, participó en estas películas, pero resulta que en el año 94 cometió un crimen, cometió el asesinato de su ex esposa y de el novio de la pareja de este, o amigo, no me acuerdo cómo era. La cuestión es que se encontraron una cantidad de pruebas genéticas y de ADN que mostraban a este como el culpable. A ver, si yo encuentro una escena de crimen con 2 cadáveres y encuentro sangre en un guante, y en este guante hay sangre del cadáver 1, del cadáver 2, y además de un tercer sujeto, lo primero que voy a hacer es corroborar en los vínculos más cercanos si ese ADN corresponde a alguna de las personas. Efectivamente correspondía a esta persona, que era su ex marido, ese O.J. Simpson. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué es famoso este caso? O.J. Simpson contrató un bufete de abogados muy grande, entre ellos uno que se llama Robert Kardashian, que ahora es famoso porque, bueno, después de ese caso se hizo famoso, y su familia se hizo famosa, y hoy en día sus hijas son influencers en Instagram. Kim Kardashian tiene programas, bueno, imagínense cómo se conecta todo. Bueno, la cuestión es que este tipo contrató un bufete de abogados muy, muy famoso. Y ese bufete apretó por todos lados, por todas partes, hasta buscar la vuelta para que haya alguna falla, algún indicio. Dijeron que los oficiales que estuvieron en la escena del crimen lo trataron eran racistas. Entonces sentaron un precedente, dijeron, bueno, estos como eran racistas, después de sentar ese precedente dijeron, bueno, puede ser que haya habido fallas. Y aquí quiero traer una cosa muy importante. Resulta que en esta época se empezaron a utilizar los análisis de ADN como evidencia científica para los casos. Y como recién empezaba, muchas cosas no se sabían. Resulta que los policías, la mayoría de los periodistas, los analistas de escena de crimen, no utilizaron guantes para sacar muestras. No, resulta que hubo... O sea, que contaminaron todo. No se sabe si contaminaron, sino dejan la duda, claro, de que hay una duda razonable de que esa contaminación puede no solucionar el caso. Además, no hubo una cadena de custodio en las muestras, una cadena de custodio continua. O sea, yo dejo esta muestra acá, Sofi, la cuidas vos, ¿sí? La ¿no? cuido yo, encargado oficial. Bueno, y Sofi se va, y no la cuidó. Esos espacios en los que no hubo cadena de custodio dieron la oportunidad para que los abogados digan, no, mira, esto no es fehaciente, esto no está bien, esto está mal, fíjense que hay una acumulación de pruebas en contra, para mí este juicio no tiene cabida. Entonces lo que lograron fue que esta persona, O.J. Simpson, salió libre. Al final después quedó preso en el año 2007 por otra cosa, por salir a robar. No se conformó con zafar una vez. Bueno, la cuestión es que además es un caso muy importante porque después de eso se desarrollan muchos protocolos para lo que tiene que ver con el análisis de muestra de crimen. Claro. ¿Qué es lo que vimos ahora? Esto que vimos ahora, estos protocolos, tienen que ver con estos casos que salieron fallidos y que terminó siendo libre una persona que era culpable. Claro. Bien. Ahora, lo que venimos hablando hasta acá es que yo tengo que comparar mi ADN o la muestra con algo. No puedo saberlo por sí solo. Sí o sí es por comparación. Entonces, Pablo le va a explicar acá los principios de la probabilidad. Bien. Esta es una conocida campana de Gauss, se llama.
es importante que sepan que cualquier persona que decida hacer una carrera científica, tarde o temprano va a tener que entender ciertos conceptos de matemática y tener que ser los suyos y quererlos, ¿sabes? Entonces, eso de que no me gusta la matemática, Mentiras. traten de amigarse con la matemática, que es hermosa y es muy interesante. Bien, esto se llama campana de Gauss. ¿Qué es una montaña? ¿Gente escalando en montaña? No, no es una. Están haciendo una pirámide, se Con suben a los hombros, mirá. el viento sur y la gente escalando. No, no es eso. Esto es una campana de probabilidad. Probabilidad, para empezar así grosamente, es la chance de que un hecho ocurra o un hecho se encuentre en la población. Por ejemplo, la altura. Vamos a ver el ejemplo de la altura. Ustedes saben que la altura, hay mucha gente que tiene altura media, póngale de 1,70 m, o 1,60 a 1,80 o 1,85, y hay muy poca gente que tiene altura mayor a los 2 metros. De la misma manera, hay muy poca gente que tiene altura menor al 1,50. ¿Entienden? Esa es la probabilidad de la campana de Gauss de la altura. Por ejemplo, si dijéramos las personas, si tomáramos muestra en las personas de 25 años de edad, o sea, no metemos la edad en esto, porque si no tenemos chiquititos, claro. Pero decimos, personas de 25 años de edad, midámoslos a todos, vamos a tener un número altísimo de gente que entra entre 1,60 y 1,70, ¿no? Y vamos a tener 2 o 3 que midan 1,10 m, y vamos a tener 2 o 3 que midan 2,10 m, claro. 2,5 metros. Entonces, la campana de Gauss, esta campana normal, se llama normal, de ahí viene la palabra lo normal, nos muestra qué podemos encontrar en una población. ¿Qué es lo más frecuente? Cuando uno hace estadística, ve lo que puede ser que esté ocurriendo en una población. ¿Está bien? Ahora, si yo saco una persona al azar, digo, elijo una persona, y digo, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sea de Argentina, o sea de China, o sea de África, o sea de Estados Unidos? ¿Está bien? Según la altura, yo puedo decir, bueno, porque mide 1,70. 1,70 a mí no me dice nada, porque en Estados Unidos el promedio de altura es tal, en China es tal, en África es tal. Si esta persona mide 2 metros, ahí puedo decir, esta persona con tal probabilidad puede ser que no pertenezca a China, porque en China la altura promedio es mucho menor, puede ser que pertenezca a Estados Unidos, en Argentina la altura promedio es bastante baja, entonces puede ser que no pertenezca a Argentina. Bueno, eso es una prueba hipótesis. Una prueba hipótesis, para explicarlo mejor, es decir, yo supongo algo y tengo que comprobarlo. En el caso de la investigación que estábamos viendo recién, una prueba hipótesis es decir, supongo que este sospechoso es culpable de un asesinato y tengo que tratar de probarlo. Y hay 2 tipos de errores. ¿Por qué? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué este tema no tiene nada que ver con genética forense? Porque esto es muy importante para que entiendan cómo se desarrollan los argumentos, no solamente en genética, sino en todas las ciencias y en toda la filosofía, en todo se desarrolla de esta manera. Hay 2 tipos de errores en las hipótesis. Digamos que yo elijo, a ver cómo podemos dar un ejemplo. A ver, Sofía, damos un ejemplo rápido. No. Esto que está acá es un cereal, ¿está bien? Yo lo sé, pero supongamos que yo no sé lo que es. Entonces yo, por todas las cosas que puedo ver, supongo que es un cereal. Ahora, yo puedo decir que es un cereal y puedo estar en lo correcto, o puedo decir que es un cereal y puedo estar en lo incorrecto. ¿Está bien? Y hay 2 tipos de errores aquí. Que yo haya dicho que es un cereal y no es un cereal, o que yo haya dicho que es un cereal. ¿Repetí lo mismo? Sí. Que yo haya dicho que es un cereal y no es un cereal, o que yo diga que no es un cereal y es un cereal. ¿Entienden la diferencia? Son los 2 errores. Son los 2 tipos de errores. Ahora, la complicación acá de este tipo de cosas es que si yo no puedo comprobar uno, no significa que el otro sea verdad. Eso es una falacia muy interesante en las personas. Mira, por ejemplo, si yo digo, esto no es un cereal, si yo digo que eso no es un cereal, no es que lo opuesto es correcto, no es que es un cereal. Puede ser un cereal, puede ser una frutilla, puede ser una galletita. ¿Sí?
no una cosa que no sea una, no chequea la otra. Pero yo para investigar, digo, bueno, listo, no es un cereal. Ahora, porque no sea un cereal no significa que yo ahora sí o sí acepto que es una galletita. Yo tengo que iniciar una nueva investigación para comprobar de que es una galletita, para evitar el error tipo error. Por ejemplo, a ver, hace poco se desarrolló este tipo de error, para dar un ejemplo claro, de genética forense. ¿Está bien? Hablando de genética e investigación del crimen. Todos conocen el caso del fiscal Nisman que lo encontraron muerto en su departamento, ¿está bien? La mayor parte del periodismo no sabe diferenciar entre lo que es un error tipo alfa y un error tipo beta. Entonces, cuando un investigador daba su resultado, la mayoría del periodismo decía, ah, bueno, si no es esto, es esto. Si no se suicidó, entonces lo mataron. Si no lo mataron, entonces se suicidó. Son dos tipos de teorías, hipótesis diferentes. Entonces, por lo tanto, cuando yo tengo que trabajar con un caso, sea científico, sea de investigación, yo para cada caso tengo que hacer una hipótesis diferente y comprobarla de manera aparte. Eso. Bien. ¿Esto a qué nos lleva? Sí, perdón. ¿A qué nos lleva esto? Nosotros, cuando trabajamos este tipo de estadística o este tipo de probabilidades, nosotros trabajamos con diversidad. Habíamos dicho hoy que el criterio de exclusión significa que cuando vos decís que una persona, por ejemplo, cuando hacemos un test de paternidad o un test de ADN para ver un sospechoso, nosotros vamos a excluir, no vamos a incluir. Por este tipo de errores, nosotros no vamos a comprobar que una persona sea el culpable, nosotros no vamos a comprobar que una persona sea el papá biológico de otro individuo, sino que vamos a excluir al resto de la población por probabilidad, para no cometer este tipo de errores, ¿entienden? Entonces nosotros excluimos. Decimos, no es que decimos Pablo es el papá, sino Fernando no es el papá, Jorge no es el papá, José no es el papá, entonces nos da una probabilidad de que él pueda ser el papá. Pero nunca se dice 100% de probable, se dice 99,9 probable. Claro, nosotros excluimos al 99,9% de la población. En ese 0,1% de la población quedan 100 o 200 personas. Claro. Pero de esas 100 personas está Pablo, y de esas 100 personas 99 viven en Tailandia, en China, en Estados Unidos, en Europa. Claro. Esa persona, Pablo, para nosotros, en la praxis, en la práctica, es el papá biológico de este individuo que hicimos análisis. Pero, estadísticamente hablando y matemáticamente hablando, nosotros no estamos diciendo eso. Sí. Bueno, listo, ya está. Ya está, mate matemática, aburrido. Bueno. Lo interesante es que todo esto está basado en la diversidad de la población. Miren el esqueletito que abajo. Ah, sí, acá está el esqueletito guardado, de quien estamos buscando. Bueno, ahora, la diversidad en la población es una herramienta, es la principal herramienta que utilizamos para hacer este trabajo. No solamente para genética forense, no solamente para el análisis de paternidad, sino también para cualquier desarrollo de cualquier tecnología biológica, cualquier descubrir la cura de una enfermedad, investigaciones de mejoramiento genético como trabaja Sofi, mejoramiento de lo que sea. Para todo eso se trabaja con la diversidad. ¿La diversidad qué es específicamente hablando? La biodiversidad. Es que hay tantas cosas dentro de la formación biológica que pueden hacer que vos seas diferente a otra persona, que se supone que cuanto más cercano estás biológicamente de una persona, más parecido vas a ser a ella. A ver, por ejemplo. Perdón. Si ustedes ven a un hijo, va a ser muy parecido a su papá. Si ustedes ven al vecino de China, lo más probable es que no sea parecido a tu papá. ¿Entienden? Entonces, esa diversidad a nosotros nos indica qué tan cercanas son dos personas, qué tan parecidas son dos personas. Genéticamente hablando, anatómicamente hablando, hay mucha, hasta en la personalidad, ¿está bien? Bien. ¿Para qué traemos todo esto? Resulta que en las poblaciones humanas hay un montón de diversidad, con unas explicaciones muy profundas que no vamos a dar porque ya nos fuimos de mambo. Pero bueno, resulta que aún los hermanos son diferentes. Fíjense que aunque se mezcle la mitad de una mamá y la mitad del papá, todos los hermanos somos diferentes, porque existen diferentes maneras de formarse los óvulos y los espermatozoides. Entonces hay diferentes combinaciones. Y además los cromosomas entre mamá y papá los cromosomas se van mezclando,
antes que se forme el óvulo o el espermatozoide, los cromosomas se mezclan y se reparten un pedacito para vos, un pedacito para mí. Claro, a ver, Entonces, miren el ejemplo acá en la imagen. Acá en la imagen ven, ahí tengo un cromosoma rojo, uno negro y se pasan un pedazo cada uno. Claro. Todas esas cosas, y además las mutaciones que habíamos dicho, que son los cambios en esas letritas en el ADN, van a generar una enorme diversidad, tanto en la población humana como en todas las poblaciones de seres vivos, ¿no? Nosotros, ¿para qué explicamos todo esto? Resulta que hace mucho tiempo se había planteado una teoría, a partir de la gente que creía, de los religiosos, que era el fijismo. El fijismo lo que planteaba es, Dios creó todas las criaturas de una manera fija, estática. No son capaces de mutar. Yo les pongo esta imagen de galletita, porque la idea era, Dios cortó con el mismo molde de galletita a todos los seres vivos. Entonces, si fuera así, nosotros los humanos no tendríamos tantos rasgos diferentes como vimos en esta imagen. ¿Sí? Y, claro. Y además, esto pasa para todas las poblaciones de seres vivos. Sumado a eso, se sostenía que así se había mantenido a lo largo del tiempo y que eran incapaces de mutar, no tenían mutaciones en su cerebro, Claro, en su ADN. Los fijistas, que estamos hablando igual de la época de la Edad Media, la Iglesia Católica, estamos hablando de ese nivel de historia, los fijistas no solamente rechazaban la idea de que los organismos cambiaban, sino también rechazaban la idea de que la Tierra cambiaba, porque como ellos suponían de que la Tierra había sido creada de una manera, entonces no podía haber ni aparición de ríos, ni desaparición de ríos, ni aparición de arroyos, ni aparición de montañas, ni movimiento de continentes. Cuando todo esto se comprueba o se estudia, también se lo traslada a la parte biológica, porque ¿qué dicen? Si cambian el ambiente. Si cambia el ambiente, lo más probable es que también los organismos que están viviendo en el ambiente cambien con el tiempo. Bien. Uy, perdón. Un poco para apagar la batería. Ay, perdón. Tenemos una ficha que está un poquito más. Tenemos la ficha del cargador que está fallando. Y ahí se me está para apagar la goma. Para. Yo lo pongo. No. No importa si no sigo dando la clase yo, chicos. Sí. Ay, cuando te damos al cielo. Dale, ponle así. Un segundo. Ahí hay algunas cosas en el chat, después también vean, de paso. Dale. Se terminó de romper las fichas. A ver, para. ¡Ah! Gustavo, ¿me puedes pasar el link y entramos con el teléfono? Sí, Ay, claro que sí. Ahí te paso. Bueno, ahí se pone, hay que mover la compu. ¿Listo? Bueno, decíamos entonces que ha cambiado un montón esas ideas de cómo se ha empezado a ver a los seres vivos, ¿no? Y que en realidad toda esta diversidad que vemos tanto en las poblaciones humanas se ve también igual en las poblaciones de los seres vivos. Y trabajan, en realidad, los seres vivos y el medio ambiente como este reloj que está abierto acá. Claro, la mirada que uno tiene de la diversidad cambia. No es tanto. A ver, ahí está la batería. Ahí está Sofi, Si fíjate. me pasas el link, Gustavo, terminamos acá. Ahí pasé. Dale. Esto es en vivo, chicos. Ay, sí. Ahí estamos. Ya terminamos, chicos, ya no queda nada. Vamos a ver, no quiero apretar el clic porque si no se va a la mitad. Entonces la mirada de la diversidad también cambió. Desde esa diversidad que es fija, que no se mueve, diversidad biológica, que no cambia con el tiempo, pasamos a entender la diversidad de una manera diferente. Y ojo, porque acá no estamos hablando como, nosotros estamos hablando como científicos cristianos. No estamos hablando como ateos, ni como personas que son gnósticas, ni gnósticas. Somos científicos cristianos que entendemos que Dios no es un pastelero que metió ingredientes. Porque, perdón, forma. el fijismo se basaba en esto, Dios creó perfecto, entonces ¿cómo va a cambiar que Dios se equivocó y Claro, creó? Y en realidad nosotros a perfecto lo ponemos más y le decimos en realidad más que perfecto, creó perfecto y complejo. Claro. Entonces, y dinámico a su vez, tan complejo que va cambiando y tiene una diversidad tan grande
Entonces cambia un poquito nuestra mirada de la diversidad. Uy, ya se adelantó el esqueleto ahí. Cambia nuestra mirada de la diversidad, como decía Sofi, de una diversidad fija a una complejidad de ingeniería. Y la mirada que tenemos los científicos cristianos de Dios no es de un mago que hace aparecer cosas, es de un ingeniero, del mejor ingeniero que pudo haber diseñado cosas. Que desarrolló los cromosomas, que desarrolló el ADN y todas sus variantes. Desarrolló procesos complejísimos que no son muy fáciles de entender, no son para nada fáciles de entender, y con todo eso lo hizo tan perfecto que se mantiene durante el tiempo funcionando como un reloj. No hay máquina, les digo algo, una cosa para finalizar, no hay máquina tan compleja, tan eficiente y tan perfecta como lo que es la vida en la Tierra y la Tierra en su conjunto, funcionando durante ciclos y ciclos y ciclos y ciclos y ciclos, generando cosas nuevas. Es increíble. Y ahí entendemos nosotros, como científicos cristianos, lo que decía el título del taller, ¿no? La genética y fe, cómo a través de la genética uno puede llegar al conocimiento de este Dios creador, ingeniero, creativo, diseñador, ¿qué otra cosa puede ser? Desarrollador. Inteligente, desarrollador. Bueno, y para terminar, esto es muy importante, el esqueletito de Sofi. En casi todas las diapositivas metí un esqueletito que tenían que buscar, pero bueno, acá al final estas preguntas, y ahí dijo Gustavo que tenemos en el chat. Bueno, vamos. Uy, muchas gracias. A ver. Ahí están nuestros mails. Pablo se creó una cuenta @gmail y el mío, si quieren. Qué profesional, genetista. Pablo se creó una cuenta. Muy bien. Pablo se creó una cuenta. Tengo uno profesional, este es para... No, el mío es más profesional, Sofi-CC22. Bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Es lo que salió. El chiste dice, Sanatelli, lo único que te pido es que no traigas el hijo al trabajo. Ahí no hay cuidado de muestras. Ese es como el caso de... Bueno, vamos a ver las preguntas, a ver si tienen preguntas. ¿Cómo compartir? ¿Por qué una cosita, chicos, bueno, genial, la verdad que mejor explicado no puede ser. Yo les voy a pedir algo, un desafío para todos los que estamos aquí. Por favor, enciendan sus cámaras, como estén, despeinados, tomando un mate, lo que sea, por favor. Y quiero que todos, si les ha gustado este taller, ahí está, bien, ahí vamos, ahí estamos. Le vamos a dar un aplauso así como virtual a los chicos. Se han pasado, a ver, Juliana, Rocío, faltan, vamos, prendan la cámara. No tengo cámara, bravo. Bueno, vamos. Gracias a todos. Eso, qué lindo verlos también. Bueno, ahora vienen las preguntas, perdón. Bravo, excelente. Bueno, dice... ¿Por qué siendo un país tan adelantado en estos temas, los análisis para determinar alguna enfermedad genética o síndromes, hay que enviarlos a otro país? ¿Qué nos falta? ¿Tecnología? Se puede hacer acá. Hay una serie de empresas que se dedican a hacer diagnóstico de perfil genético. A ver, chicos, estamos hablando que estamos cambiando una cantidad y avances gigantescos. Ustedes, cuando tengan 20 y algo años, van a tener un pendrive con toda su información genética. Así les digo. Así a ese nivel estamos. Yo me dediqué justamente a lo que es la genómica de personas. Hay muchas empresas que están trabajando en esto, en hacer diagnóstico genómico, y dicen, bueno, ¿qué enfermedad tenés? Vamos a ver, traernos una muestra de ADN, le hacemos todo tu perfil genético, lo guardamos en nuestra base de datos y lo corroboramos con respecto a tu historia familiar y todo eso, y te podemos hacer un diagnóstico de si tu enfermedad tiene base genética o no. Hay enfermedades que no tienen base genética. Si yo me quiebro una pierna, no es mi genética, ¿está bien? Ahora, hay enfermedades como la celiaquía o otro tipo de enfermedades que sí tienen base genética. Entonces hacemos un análisis de ADN. Bueno, yo cortita y al pie voy a decir, en general es una cuestión de costos. Hay países que los tienen desarrollados un poco más económicos. Claro. Y también pasa que no es que nos falte, a veces nos falta el dinero para los presupuestos del desarrollo de la tecnología, pero sí tenemos el diagnóstico de muchas enfermedades genéticas acá en Argentina. En realidad de las más raras es que no. También por una cuestión... Bueno, ya está. Otra pregunta. Una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo hacen para saber si eran uno o dos?
yo tomo una muestra, encontré una muestra de sangre, de piel, de lo que sea, encontré pelos. Le saco el ADN, primero que si encuentro dos pelos lo tengo que considerar muestras diferentes, ¿sí? Entonces, saco ADN de esas dos muestras y comparo de la misma manera que estuve comparando. O sea, hago una PCR para que me muestre ciertas partes del ADN y veo, si son de la misma persona, tienen que ser iguales. Si son de diferentes personas, tienen que ser diferentes. Ahora, acá les traigo un problema. Resulta que hay un asunto que se llama mosaicismo genético. ¿Qué quiere decir esta palabra? No es una enfermedad, pero ha pasado un caso de una mamá que tenía 3 hijos y que le hicieron el test de paternidad por no sé qué problema. Y no era mamá de ninguno. Y ella había tenido los 3 embarazos, eran sus 3 hijos, pero no daba el ADN. Ahí, este es un caso muy famoso. Descubrieron que esta mujer, en su embarazo, o sea, cuando ella estuvo gestándose, habían sido gemelos. Cuando ella estaba en la panza de su mamá. Cuando ella estaba en la panza de su mamá. Eran gemelos que uno de los embriones se abortó, digamos, pero se metió en el cuerpo del otro. Entonces esta mujer se desarrolló como una mujer normal y perfecta y todo bien, pero si le tomaban muestras de ADN del pelo, era de una persona. No eran gemelos, perdón, eran mellizos. Si le tomaban del pelo, era de una persona, y si le tomaban de la piel, tenía otro ADN. Pero bueno, eso complicaría mucho los casos de Eso sí, criminalística. Eso es bajísima la probabilidad que eso Es suceda. rarísimo, es muy raro. Pero bueno, era para traerles a colación ciertos datos graciosos. Bueno, ¿qué pasa con los gemelos? Yo recién dije mal, pero los gemelos son, se juntó un óvulo y un espermatozoide, y por alguna falla, o por algún, no sé si decirlo falla, porque suena, por un evento, ese embrión que se formó se corta a la mitad. Entonces se salen 2 pelotitas que se empiezan a desarrollar 2 O sea, bebés. específicamente las 2 personas que son gemelas, originalmente eran una sola célula. Claro, y son idénticos genéticamente. Ahora, los mellizos son tan parecidos como 2 hermanos de diferentes embarazos, porque son 2 óvulos y 2 espermatozoides diferentes. Solo que justo hubo una ovulación Claro, a la vez. justo la mamá largó 2 óvulos y llegaron 2 espermatozoides y salieron mellizos. Ahí. Acá tenemos 2 mellizas, hay 2 mellizas por ahí, ¿eh? Ah, mirá vos. Viste que las mellizas son muy parecidas, pero son igual de parecidas que pueden ser con otra tercera hermano o hermana que tengan aparte. Los gemelos son idénticos, igual después van cambiando porque el ambiente también los cambia. Desde la panza van cambiando, van Claro. diferenciándose. Como veíamos hace un rato, también la huella digital es diferente en los gemelos. ¿Alguna pregunta más? Los chicos, me gustaría que me pregunten los alumnos, o nos pregunten los alumnos. ¿Paloma no era alumna? Sí, Paloma, sí, pero más. Yo Si soy alguno Peter. se anima a hablar. A ver, si tenemos algún corajudo. Sí, chicos, no hay preguntas pavas, todas las preguntas son válidas, todas las dudas son válidas. Aprovechen a hacerlas, nadie va a decir, yo ya sabía eso, ¿cómo va a preguntar eso? No. Así que bueno. Ojalá podamos contestarlas. Sí, ojalá podamos contestarlas. Bueno. Yo me quedé, cuando iba a la facultad, chicos, me quedé con tantas preguntas por Gil, por tener vergüenza de preguntar. Yo les aconsejo que no sean giles como yo y pregunten cuando tengan ganas. Pero bueno, si no tienen preguntas tampoco es, no es forzar, claro. Parece que Graciela tiene prendido el micrófono. Sí, mira, yo te quería hacer una pregunta, les quería hacer una pregunta. Yo soy mamá de 2 gemelas, tienen 14 años. Ellas lo que siente una, siente la otra. Eso es por la genética, porque Eso todo tiene... a una le duele la cabeza, a la otra también, es así, todo el tiempo es así. Por supuesto que hay una base genética en nuestro desarrollo, ¿está bien? Pero esa base genética interactúa con el ambiente. Y a medida que pasa nuestra vida, el ambiente pasa a ser mucho más importante en el desarrollo de nuestra personalidad, en el desarrollo de toda nuestra cognitividad, mucho más que la genética. Ahora, ¿qué pasa cuando el efecto ambiente es el mismo para los 2 organismos? A ver, nos pasa a nosotros como genetistas cuando estudiamos
mejoramiento de animales. No estoy diciendo que las personas hacían como animales, mejoramiento de animales, pero es una cuestión matemática. Cuando el efecto del ambiente es igual para dos, por ejemplo, terneros, que estamos queriendo que den más leche, por ejemplo, cuando sean grandes, es muy probable que el ambiente sea el que está efectuando que estos terneros, claro, más que la genética. En este caso, tus dos hijitas se criaron con vos, se criaron con tu cariño, con tu ambiente familiar, se criaron en tu casa, recibieron la alimentación muy parecida. Ese tipo de cosas también determinan que la base genética que tienen, que es el mismo ADN, se comporte más o menos parecido. Entonces nosotros lo interpretamos, tampoco quiero decir como que no es así, pero nosotros lo interpretamos como que es un sentir, como que es una conexión. Y efectivamente la conexión es el ambiente en el que se criaron, más el ADN, que es el mismo. Los gemelos son re interesantes para estudiar, genéticamente hablando, ¿no? Y sobre todo en estas cosas, cómo afecta el ambiente en una o en otra cuestión. Hay un caso famoso de un investigador que hizo unos datos sobre gemelos y había sido que eran todos truchos. Porque es muy difícil, es muy difícil. Lo interesante de estudiar es cuando son gemelos que son separados y expuestos a diferentes ambientes, ¿viste? Entonces vos decís, a ver, ¿qué parte era genética y qué parte era ambiental? Otra pregunta. Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Cómo les va? Sí. Muy linda la charla. Bueno, primero aportar, mi marido es gemelo, y por ejemplo, él es diestro y su hermano es zurdo. Entonces, como que en algún punto también son como complementarios, digamos, puede ser. Está buena esa mirada. Siempre la mirada, esa mirada de pintoresca, está buena, siempre es linda. Siempre es linda. Pero este sí, también les pasa que por ahí sienten, o cuando uno está atravesando por alguna situación complicada, el otro lo presiente y de repente lo llama, o bueno, están ahí, se nota la conexión, ¿no? Sí. Es una conexión. Los que estuvieron con gemelos saben esto que estás compartiendo vos, saben lo que compartió Graciela, saben que hay como una cuestión de que parece que hay una conexión. No estoy diciendo que no la hay, sino que... Hay mucho por revelar ahí, claro, también. No se sabe revelar. Mucho sobre cómo puede ser una conexión entre gemelos. No es que no exista, claro, no sabemos cómo es. Extrasensorial es muy difícil, pero habiendo una base, como dijimos, una base genética que es la misma, y un ambiente genético de crianza, de crianza que es el mismo, es muy probable que los ciclos emocionales, los ciclos de la manera de actuar ante una situación sean parecidas. Claro. Entonces, ellos mismos, como yo estoy sintiendo lo mismo en mi ambiente, supongo que mi gemelo está en el mismo ciclo emocional y de comportamiento. Entonces, entiendo que esta es la conexión que tenemos. Bueno, Bruno Rodríguez, perdón, Pau. Sí, yo igual tenía otra pregunta, quería hacerles una pregunta. ¿Qué pasa con los papás cuando adoptan un niño o una niña y de repente, bueno, obvio que debe estar ahí el tema del entorno, ¿no? Pero ese niño que es adoptado igual se parece mucho a los padres. No sé si han tenido alguna situación. Es lo que dice Pablo. Lo que pasa es que uno se va mimetizando con el ambiente que está. Entonces uno le aprende los gestos a la madre, le aprende los gestos al padre, los modismos. Entonces esa parte es más ambiental que genética. ¿Tenés una pregunta más o...? No. Bruno Rodríguez dice, yo tengo 2 hermanas gemelas, pero no son iguales. Bruno Rodríguez, habilita tu micrófono que me interesa charlar con vos. Dale. Sí. Hola, sí, buen día. ¿No son iguales en qué sentido? Sí, o sea, no son iguales en nada, o sea, obviamente una le duele la cabeza y la otra presiente que le va a doler la cabeza. Pero son físicamente, ¿cómo son? Y bueno, las dos delgadas, sí. Una tiene el ¿Pero son pelo parecidas largo, físicamente o son muy diferentes? Sí. No, sí, son parecidas físicamente, son las dos, pero no, son las dos físicamente parecidas, pero no son idénticas. Claro, bueno, las gemelas son idénticas genéticamente y a medida que el ambiente las va modificando,
se van variando, ¿no? Tienen diferencia de alimentación. Claro, una puede comer más, una puede comer menos. No sé, nuestro profe de genética general era gemelo, y él había tenido un accidente de chiquito, entonces era igual a su hermano gemelo, pero él rengueaba. Entonces es un claro ejemplo de cómo el ambiente modifica a los gemelos. Imagínense esto, ya en la panza están sometidos a diferentes tipos de hormonas en la gestación de un bebé. Ahora, esas hormonas también determinan cómo va a ser tu comportamiento durante tu vida, porque vos vas a tener un desarrollo. Por ejemplo, una mamá que está embarazada, que pasó ciclos de hambruna, claramente va a tener un comportamiento hormonal diferente a una mamá que no tiene ese tipo de cosas. Ahora, esas hormonas que se supone que son para la alimentación, o que están respondiendo a este perfil de la mamá, es muy probable que en los bebés que están ahí, que son gemelos, tengan diferentes efectos. Y por lo tanto, imagínate que a los 2 años, una de las dos personas, uno de los dos gemelos, asimila mejor azúcares que el otro. Entonces, a lo largo del tiempo, uno va a tener menos apetito, otro va a tener más apetito. Fíjate cómo una pequeña cosa genera una diferencia a largo plazo tan grande como el apetito, que después va a repercutir en la forma de alimentación, que después va a repercutir en la personalidad, ¿entienden? A eso nos referimos. Hay una pregunta. ¿Qué cosas o situaciones pueden transformar el ADN? Acá quiero hablar de algo interesante. La radiación podría ser una opción, por ejemplo. Bueno, los agentes que cambian el ADN se llaman mutagénicos o teratógenos. Y hay un montón. Una cantidad. Estamos rodeados. Sin ir más lejos, salís afuera. Salís afuera y el sol es un agente teratógeno. La radiación UV. Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene un mecanismo de reparación de mutaciones. Bastante bueno. A veces falla, pero es bastante bueno. Entonces, puede que sea que alguna célula... Una cosa interesante es que el ADN es el libro de receta madre. Entonces, como lo guarda como algo sagrado. Está muy bien guardado dentro de la célula. ¿Ok? Pero si por algún motivo estamos expuestos por largo tiempo a algún agente teratógeno que nos haga mutar, puede que mute. De los mecanismos de reparación. Puede que mute. Ahí, si falla el mecanismo de reparación, esa célula va a estar mutada. Muchas veces esas mutaciones derivan, algunas veces, en cáncer, ¿no? Que es una falla en el ADN de esa célula que va a terminar multiplicándose y va a terminar desarrollando. Que quiero decir algo. Ahora, lo importante con estas mutaciones es, ¿qué pasa si a mí me muta la piel, o me muta, no sé, una célula en el hígado, y desarrollo una mutación así? A mis hijos, esa mutación no se las puedo pasar, porque está en las células de mi cuerpo. Pero ¿qué pasaría si la mutación se da en un óvulo o en un espermatozoide? Recién ahí esa mutación que tuve yo va a pasar a la siguiente generación. Por eso pasa mucho con la gente que trabaja en radiografía, en rayos X, expuestos constantemente a agentes teratógenos, tienen que tener controles muy precisos de natalidad, o cuidarse mucho el cuerpo, mucho las zonas inguinales, o la zona de los ovarios, para que no haya mutaciones en óvulos y espermatozoides que puedan pasar a después, ¿no? Bien. ¿Quería decir algo? No, que básicamente, ¿por qué una mutación causa que un tejido se transforme en canceroso o tumoral? Es que la receta, como decía Sofi, indica todo para la célula. Dice hasta cuándo tiene que dividirse y cuándo tiene que dejar de dividirse. Cuándo tiene que morir. Y cuándo tiene que morir. Ahora, si esas recetas le indican, che, tenés que dividirte. Bueno, ¿cuándo paro de dividirme? Ah, no sé. Bueno, o sea, acá entonces, se falló la receta. Seguí dividiéndote. Entonces la célula empieza a dividirse, crecer, y básicamente eso es lo que pasa con un tumor canceroso. Para dar un dato, para agregar un dato al respecto de eso. Bien. Igual, para que no se asusten, los agentes teratógenos uno tiene que estar expuesto bastante tiempo también. Y además, hoy en día tenemos muchos cuidados y tenemos todas las advertencias para poder cuidarnos de ellos. O sea, chicos, usen protector solar, no solamente el verano, usen protector solar todo el tiempo que puedan. No sé qué otra cosa puede ser. Hagan ejercicio. Yo tengo una pregunta. Dale, Paloma. Una de las preguntas es que si a través de los ADNs
o de las muestras así, qué sé yo, de sangre o de saliva, se pueden encontrar como, qué sé yo nunca conocía a algunos de mis bisabuelos. Entonces podría usar eso para saber quiénes fueron o quiénes eran. ¿Se Bien. puede hacer eso? Bueno, mirá, lo primero que, como dijimos en la charla, siempre es por comparación. Entonces tiene que haber una base de datos donde vos te puedas comparar. O tenés que vos hacerte O tenés que vos conseguirte esa base de datos. Entonces, por ejemplo, lo que podría ser, primero que hace mucho tiempo no había para tomar muestras de ADN, ¿no? Pero una opción podría ser, busco a las personas de este pueblo chiquitito, que me parece que pueden ser mis abuelos, a los que sería más probable, y le hago una muestra de ADN. Y comparo con la mía. Esa sería una manera. Otra manera es que vos, como hicieron con los desaparecidos y las abuelas de la Plaza Mayo, es, todas las abuelas se sacaron muestras de ADN y hay un banco de datos de esas muestras de ADN. Entonces, cada vez que va un nieto, le sacan ADN y muestran contra todo ese banco. ¿Se entiende? Ahora, eso es una cuestión no sé si decirlo, del gobierno. ¿Qué nivel? Lleva mucho costo hacer un banco de datos de toda la población. Imagínate que nos saquen ADN a todos. Y además trae un problema que es, ¿qué van a hacer con ese ADN? Entonces entra un problema ético. ¿Yo le voy a dar la prueba de ADN para que esté en un banco? Si siempre es con buenas intenciones estaría bueno, porque, por ejemplo, si todos diéramos la prueba de ADN, ¿no? Y hubiera un caso, un crimen, rápido se resolvería, porque vos sacás una muestra y decís, esta no, a ver de quién es, pum, la ponés en el banco y ahí la computadora te larga fulanito Pérez, ¿entendés? O fulanita Pérez. Entonces sería más fácil, o identificar desaparecidos sería más fácil. Pero también tiene un riesgo tener un banco de datos genéticos, ¿no? Y también tiene un costo altísimo. Sí, sí. Acá en Argentina no tenemos banco genético de toda la población. Tenemos perfiles, claro, de población, no, pero tenemos perfiles de algunos, ¿no? No, pero tenemos bancos de datos para registros criminales, Claro. Que diferentes provincias lo están haciendo, eso depende de la legislación provincial, pero sí tenemos muchos emprendimientos acerca de estos bancos de datos genéticos. Como decía al principio, hay muchas empresas que están fundándose en Argentina actualmente y otras empresas que están empezando a innovar en este ámbito que tiene que ver con los datos genéticos. Ya va a ser un tema que va a estar en boca de todos dentro de un tiempo acá en Argentina. Bien, ¿alguna pregunta más? No sé si te contestamos, Paloma, o capaz que te mezclamos más. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguno más que quiera? Perdón que yo no prenda mi cámara, no tengo cámara. No es que no la prenda. Bueno. Igual no se pierden de nada, chicos. Esta genética no es muy... No me ha favorecido la genética, chicos, así que no se preocupen. ¿Alguno más que quiera hacer una pregunta? Si no, vamos a darle ya un cierre. ¿Sí? Si pudiéramos abrimos todas las cámaras, así nos vemos, Claro. Y estaría genial. Bueno, primero Estaría que nada buenísimo. les quiero decir, disculpen si nos fuimos en profundidad a veces, pero es que nos gusta tanto la genética, nos apasiona que nos vamos a fondo. Y bueno, y ahí dejamos nuestros mails de contacto para, si quieren alguna vez contactarse, ya sea, como dije la otra vez, para formar parte de nuestro grupo de jóvenes en la iglesia, ya sea que les interesa la genética o charlar nada más. Ahí Pablo está escribiendo los mails en el chat, así que nos pueden contactar, no hay ningún problema. Si van a una iglesia, no. Ah, no, si van a otra iglesia. Si no estamos... No, obviamente, ¿no? Si no, No, están... sin robar jóvenes. Sí. Uno tiene ganas, independientemente. Bueno, creo que estaría bueno cerrar con esto, ¿no? Como dijeron ustedes recién, la maquinaria es realmente muy compleja y por lo tanto podemos inferir, si se puede decir así, de que no fuimos creados por casualidad, sino que hubo un ser superior, vamos a decirlo, como diría el mundo, ¿no? Un ser superior que creó todo esto que nosotros vemos, nosotros lo reconocemos como Dios, ¿no? El Dios que cuenta la Biblia, el que en Génesis dice, en el principio creó Dios y ha creado los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, ¿no? Entonces, no me gustaría cerrar el congreso y después de todo lo que hemos escuchado y de entender un poco
toda esta complejidad y de saber de que no fuimos creados por casualidad, no me gustaría cerrar sin hacer un pequeño llamado a todos, profesores, alumnos, el que no haya creído en Dios. Creo que hoy se ha hablado muchísimo de lo que Él ha hecho, ¿no? Invitarte a que puedas decirle a Jesús, bueno, yo quiero conocer un poquito más de vos. Animarse a decirle a Jesús que lo querés en tu vida, que lo querés en tu corazón y que querés probar todo esto que Él ha creado, ¿no? Si te animás, si nunca hiciste una oración de decirle a Jesús, yo quiero entender un poco más de vos en mi vida y quiero conocerte un poquito más, la oración es muy sencilla y es simplemente esto, es Señor Jesús, te quiero en mi vida y te quiero en mi corazón. Y si te animaste a hacer esta oración tan cortita, después podés contactarnos a mí. Bueno, todos ustedes tienen mi WhatsApp, todos los alumnos tienen mi WhatsApp. Me pueden mandar, yo quiero conocer un poco más del Señor y vamos a ayudarle a profundizar un poco más en esto. Pero es así de sencillo. Señor Jesús, déjame conocer a este Dios creador de todas las cosas, ¿sí? Déjeme orar una oración muy cortita. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado un poco de capacidad para entender lo que has creado, Señor. Quiero que pongas en la vida de los chicos ahora de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan conocerte aún más todavía, quieran saber más de vos, quieran saber más de tu presencia, y que sepan que no son una casualidad, que no han sido creados por casualidad. Tu palabra dice que aún en el vientre de nuestra madre nos conociste, hayamos nosotros conocido no a nuestra mamá, y que ellos puedan entender en esta mañana de que son tu creación, son parte de tu plan y que hay un propósito precioso para ellos. Clamamos para que tu Espíritu Santo se los haga saber en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Amén. Son creación de Dios, chicos. No y son tenemos el ADN de Cristo. Amén. Y somos complejísimos, Exactamente. No se ven de simples. Pablo y Sofi, muchas gracias. Ellos son, para los que entraron tarde, son pastores de la IBC, de la Iglesia Bautista de Covimén, alias Yo Soy el Pastor. Y no es que me agrande, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá. Están todos invitadísimos a comunicarse con los chicos para las preguntas que hayan surgido, ¿sí? Dios les bendiga. Señora directora o algún profesor que quiera decir algo. Algún profe, yo he hablado mucho. Dale. Pero gracias. Sofi y Pablo, gracias. Gracias. Gracias a ustedes por el lugar. No sé si algún profe quiere decir algo más. Gracias a las familias, a los chicos que han estado también. Saludos, la verdad que lindo ver a tantos chicos. ¿Algún profe quiere cerrar? Analía, o preceptor, Eduardo, María. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Solamente agradecerles, gracias Sofi, Pablo, una serie de televisión. Muchas gracias, Eduardo. Estaba muy bueno, así que la verdad que hemos aprendido bastante porque uno está acostumbrado a verlo por la tele, todas esas investigaciones, esas cosas raras que hacen, pero lo explicaron tan bien y lo pudimos entender nosotros, sobre todo yo que soy de arte, nada que ver con lo exacto. Así que re lindo, me pareció muy lindo, los felicito, bueno, muchas bendiciones y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes. María. Gracias a ustedes. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, gracias a todos. Adiós. Gracias.